Bueno, pues ya estamos en la 10ª parte del curso de SketchUp. En este caso ya no hablamos del 2013, me he actualizado al 2014, aunque en vídeos anteriores dije que no lo haría, pero tengo esa enfermedad actualicitis que por motivos ajenos a mí, pues tengo la obligación de actualizarme sabiendo que hay una versión nueva, sea como sea, ¿no? Y bueno, pues eso he hecho, actualizarme. En este caso veis que una de las novedades del 2014 es que nos han cambiado el chico que había aquí por esta chica, la cual, como hacía con el chico, la voy a borrar. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Os preguntaréis. Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar las herramientas de sección, de corte, cómo dividir nuestros objetos en más secciones, cómo añadir operaciones booleanas y una serie de cosas más sobre cortar y restar, sumar, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. Antes de eso, quiero resolver una duda de un usuario de YouTube que no recuerdo su nick porque era así bastante raro. A veces ponéis unos nick que tela, ¿no? Para luego pronunciar. El caso es que, bueno, me hacía una pregunta que voy a tratar de resolverla. Me decía que cuando borramos el interior de un objeto, por ejemplo, yo selecciono el interior de este rectángulo y borro el interior, con suprimir selecciono el interior del círculo y borro el interior. Acordaros de una cosa, que yo puedo borrar, como ya habéis visto, el interior y dejar el contorno, pero si borro el contorno se me borra automáticamente el interior. Es imposible tener el interior sin tener el entorno, ¿vale? Dentro de SketchUp. Eso importante saberlo. Bien, bueno, lo que preguntaba este usuario es cómo, una vez hemos borrado el interior de nuestros polígonos, cómo podemos volver otra vez a obtener ese relleno. Bueno, yo he buscado información porque me sonaba que había una opción que pulsando botón derecho pues se nos daba algo como rellenar o algo así. Luego probé con el caldero porque me sonaba que con el caldero podíamos llegar a tener el relleno. Pero más tarde me di cuenta de que no era en SketchUp eso, sino que es en Flash de Adobe, ¿no? En donde se podía hacer eso. Por más que he buscado, no he encontrado una herramienta para poder rellenar esto de una forma más bien automática, ¿no? El único método que hay, que yo es el que siempre he conocido y el que siempre he utilizado, y el que, bueno, tanto Google antes como ahora Trimble, pues en sus vídeos que tienen por ahí, es lo que suelen hacer, es coger y siempre trazar una diagonal en los objetos que están dibujados y no tienen interior. Es decir, yo trazo una diagonal, da igual en esta dirección que en esta otra, y como veis automáticamente ya se rellena. Borras esta línea y ya te queda el rectángulo exactamente igual que antes. Lo mismo con el círculo, podemos rellenar del lado que queramos, da igual. Fijaros, he hecho ese trozo, voy a deshacer. Voy a hacer un trocito más pequeño. En el momento que pongo un segmento dentro, automáticamente ya se rellena todo aquello que está cerrado, ¿vale? Es la fórmula que yo conozco. Si alguno de vosotros encontró, conoce o por algún lado sacó una forma más rápida de hacerlo, pues le agradeceríamos que lo comentara. Yo siempre he usado esto, de todos modos es raro dejar un contorno así abierto, pues con estos contornos no puedes hacer en principio nada más que rellenarlo, ¿no? Porque esto no se puede destruir, como podéis ver. A ver si sale ahí, no sé por qué no me sale ahora, ahí está, el signo de negación. No se pueden extruir, algo que sería muy bueno que añadieran esa opción, poder extruir esto para arriba y que nos rellenase las caras, ¿no? Pero bueno, en principio en la versión 2014, que es la última que hay, no se pueden extruir segmentos que no tienen relleno. Bueno, pues hasta ahí el comentario ese. Espero que el usuario que lo preguntó pues le haya resuelto sus dudas, y los demás, pues bueno, aprovecháis la ocasión, ¿no? de enteraros también. Bueno, vamos a pasar ya directamente al temario, y en este caso vamos a empezar viendo lo que son las secciones. Vamos a dibujar aquí cualquier cosa, no importa. Una cosa que hay que decir es que en SketchUp no existen los sólidos, como por ejemplo en AutoCAD.
voy a diferenciar muy bien el tipo de herramientas que hay, ¿vale? Para ello, antes de continuar, voy a pasar a mi queridísimo programa de dibujo, el Sketchbook Pro de Autodesk, donde os voy a hacer unos pequeños dibujos, ¿vale? Para explicaros las pequeñas herramientas que nos podemos encontrar, bueno, más que herramientas, vamos a llamarlo objetos, ¿no? Distintos métodos de objetos que nos encontramos en el mercado, vamos a decir, y con los que podemos llegar a trabajar y hacer nuestras operaciones. Cada programa pues funciona de una manera distinta, aunque los resultados vienen a ser los mismos. El método de trabajo quizás también sea muy similar, pero los objetos con los que trabajamos en muchas ocasiones distan bastante unos de otros. Tenemos por un lado lo que son las superficies, ¿vale? Voy a escribirlo aquí, superficies. Por otro lado tenemos lo que son los sólidos, ¿vale? También tenemos lo que son los polígonos. Y también tenemos lo que son las superficies, voy a ponerlo así, superficies de subdivisión. Hay más historias en el mercado, pero bueno, los más utilizados hoy por hoy son estos, porque ya sabéis que hay otra cosa que se llama Metabals, creo que se escribe así, no estoy seguro del todo, Metabals, que se basa en otro sistema para poder trabajar. Es un sistema bastante antiguo y poco utilizado, por lo menos a los programas que hay ahora. Lo tiene Blender, el 3D Studio lo tiene como un plugin que no sé si sigue vigente. Y poco más, Maya y todos estos no tienen nada de esto y desconozco si existe algún plugin de Metabals. En un principio era muy utilizado para hacer, ¿cómo os diría yo?, cuerpos humanos, cuerpos orgánicos, o sea, formas totalmente orgánicas. Se hacía con Metabals, que simplemente se trataba de dos esferas o más, dos esferas que según se acercaba una a la otra, pues creaban una especie de fundido, como si de dos bolas de acero fundido se tratara, ¿no? A raíz de ir sumando bolas unas con otras, pues íbamos consiguiendo el objeto que nosotros queríamos, que normalmente pues solía ser un objeto bastante orgánico, como podía ser una persona, un animal o cualquier cosa de estas. Si buscáis información sobre Metabals por internet, pues encontraréis una exclusiva explicación de en qué se trataba esta técnica o este método, ¿no? Naturalmente esto era muy complejo de realizar y por supuesto pues poquito a poquito se fue perdiendo y no sé si hoy en día se utiliza para nada. Hoy en día lo que sí se utiliza, que lo veréis mucho, pues son las superficies, ¿vale? Las superficies, pues por ejemplo un programa como Rhino, Maya, que también tiene superficies, NURBS, superficies Bezier, hay mucho tipo de superficies. Dentro de lo que son las superficies hay muchos tipos porque vienen definidos por curvas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues podíamos hacer una curva así, podíamos hacer otra curva así, otra así, y luego esta de aquí, y una vez que teníamos esto, pues el programa automáticamente nos generaba, digamos, la superficie. Pero ya sabéis que las superficies son una cosa ficticia realmente, porque si nosotros tenemos un plano de superficie, este plano, por un lado, que tiene una normal que indica la dirección del plano, y para dónde mira el plano, por este lado puede tener superficie, puede contener cualquier cosa. Sin embargo, por el lado de abajo, un plano, en geometría, no existe, es decir, no hay parte de detrás. Podemos decir, bueno, un plano es un folio, no del todo, porque un folio, aunque es súper fino, o normalmente son súper finos, tiene un espesor de 0,000x milímetros, pero tiene un espesor y por tanto tiene una cara de arriba y una cara de abajo. Un plano sería como si a ese folio le quitásemos la cara de arriba y no tuviera cara de abajo, ¿vale? Entonces las superficies funcionan así. Las superficies tienen un lado por el que se ve, que sería este, y tienen un lado interior que no se ve. Es decir, aquí no sería, salvo que el programa nos dé la opción
de activar que se vea por los dos lados, dos caras suele tener, ¿vale? Entonces sí que se vería, pero ya sería una trampa, ¿no? A la hora de trabajar. A ver, no me acuerdo cuál era el que me empleaba, era este. Voy a borrar esto. Bueno, esas son las superficies. Las superficies no funcionan en SketchUp, es decir, SketchUp no funciona con superficies. No obstante, las superficies ya os diré que se pueden cortar, se pueden unir y se puede restar entre ellas. En principio no existe operaciones booleanas entre ellas porque ya son como papeles que se pueden ir recortando, uniendo y soldando entre ellas, con lo cual, aunque algún programa como 3D Studio y tal tiene operaciones booleanas, no le veo mucho sentido, ¿vale? Luego tenemos lo que son los sólidos. ¿Qué son los sólidos? Los sólidos en principio solamente los usan programas tipo AutoCAD, tipo Inventor, tipo SolidEdge, SolidWorks, este otro, ¿cómo se llama? Que es para automoción y todo esto, CATIA, el programa CATIA, todos estos utilizan sólidos. ¿Qué ocurre con los sólidos? Y por supuesto, cuando queremos hacer una impresión, pues en 3D es lo más recomendable utilizar sólidos, pues son los que menos problemas nos van a dar. ¿Por qué? Las superficies se pueden cruzar entre ellas, se pueden interseccionar todo lo que queramos y no pasa nada, ¿vale? Sin embargo, un sólido, esto por ejemplo sería una superficie. Esto en la realidad jamás lo podríamos hacer, ¿vale? Vosotros no podéis coger dos folios y meterlo uno por el otro y traspasarlos, ¿vale? Esto es imposible hacerlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, con superficies sí que se puede hacer. En cambio, con sólidos esto ya no se podría hacer. Un sólido, si nosotros tenemos un bloque, un cubo, lo que vosotros queráis, os dais cuenta que cuando nosotros usamos, bien sea Rhino, SketchUp, 3D Studio, Maya, Blender, cualquiera de estos, si nosotros quitamos esta cara, por ejemplo, o esta otra, nos queda hueco, ¿vale? Queda totalmente hueco. ¿Por qué? Porque está formado o bien por superficies o bien por polígonos, que no dejan de ser también planos, ¿no? Son superficies, lo que pasa es que son superficies de polígonos. Y las superficies en realidad serían formadas por curvas, ¿vale? Uno es una superficie poligonal, que sería un polígono, y otro es una superficie formada por curvas, que sería bien una superficie NURBS o una superficie Bezier, ¿vale? Sin embargo, si nosotros cortamos un sólido por la mitad, podéis probar en AutoCAD, en Inventor, en cualquiera de estos, si nosotros cortamos un sólido por la mitad, de mano no podemos quitar una cara, porque no existe una cara, es como si nosotros a un ladrillo le intentamos quitar una cara, no podemos hacer esa operación, ¿vale? No podemos quitarle una cara. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, romperlo por la mitad. Pero ¿qué ocurre si nosotros rompemos un sólido por la mitad? Pues que esto sigue siendo sólido, ¿vale? No hay hueco, digamos que esto sigue siendo relleno. Como bien digo, la diferencia entre superficies y sólidos es que con las superficies podemos hacer lo que nos plazca. En cambio, los sólidos son mucho más estrictos. Un sólido, como os digo, no puede intersecarse, ¿no? Jamás puede intersecarse un sólido. Un sólido tampoco puede tener un vértice abierto, sin embargo una superficie, es decir, nosotros una superficie podríamos hacer algo tal que así. Vale, una cosa así. Esto podría llegar justo a este punto y aquí salir este alerón sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este alerón que sale aquí, podríamos hacerlo con superficies o con polígonos, superficies de polígonos, vamos, también. En cambio, con sólidos esto no es viable, porque esto tendría que tener un espesor, ¿vale? Esto tendría que tener un espesor así, por ejemplo, algo así. Y entonces esto sí que sería viable en sólidos. Sin embargo, en superficies, pues esto también podría ser viable perfectamente sin ningún tipo de problema, pero también lo que anteriormente os dije. Es decir, con superficies podemos trabajar como si fueran planos, todas las cosas, sin embargo con sólidos no estamos trabajando con
con planos, sino que estamos trabajando con objetos totalmente sólidos, que tienen volumen, que tienen espesor. Hay que diferenciarlo muy bien. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer con sólidos. Todo aquello que se interseque, todo aquello que quede un punto, un vértice abierto. Por ejemplo, un sólido no tiene vértices, ni tampoco tiene aristas. Sí que tiene, pero normalmente los programas rara vez nos dejan trabajar con las aristas. Se trabaja simplemente con el sólido completo. Con él se pueden hacer operaciones booleanas y mil cosas más que se pueden llegar a hacer. Se cogen los cantos y se puede utilizar herramienta de empalme, se puede utilizar herramienta de bisel, de chaflán, se puede añadir un agujero simplemente pasante de lado a lado, se puede, no sé, mil cosas que se pueden hacer con los sólidos, pero que tienen unos requisitos especialmente grandes. No intersecciones, no puntos abiertos y bueno, hay un montón de cosas más que ya dejaré una lista por ahí de los requisitos que tienen los sólidos, para que, más que nada, para que lo sepáis. Bien, aparte de los sólidos, luego están los polígonos, que es con lo que trabaja, digamos, SketchUp. Los polígonos pues vienen a ser un poco como las superficies, lo que pasa que las superficies están generadas a partir de curvas matemáticas, normalmente generadas matemáticamente, curvas vectoriales, curvas Bézier, que desde sus propios puntos nosotros podemos utilizar un tirador, como ya expliqué en algún tutorial de 3D Studio que podéis ver por ahí. Tenemos unos tiradores de los cuales tiramos y dependiendo de cómo tiremos del tirador, la curva tirará para un lado u otro, ¿vale? Generando una curva. Luego, cuando tenemos 4 o más curvas juntas por sus vértices, se genera automáticamente la superficie, o la tenemos que generar, bueno, automáticamente mediante una herramienta, ¿no?, de generar superficie. Hay solevados, hay mil cosas para poder, a partir de unas curvas, generar una superficie. Con polígonos también podemos hacer esto. Además, también, como lleváis observando, bueno, SketchUp naturalmente trabaja con esto, con polígonos, ¿vale? No utiliza sólidos ni utiliza superficies. Sí es cierto que tiene un símil de sólidos, hay un símil de sólidos, pero que no llega a ser completamente los sólidos que podemos utilizar en programas como AutoCAD o Inventor, como ya os mencioné. Lo vamos a ver hoy, el tema de los polígonos y de los sólidos en SketchUp. Y los polígonos, al igual que las superficies, pues partimos de un plano, con la pequeña diferencia que nosotros, voy a borrar un poco aquí para tener más espacio. Hay una pequeña diferencia, bueno, una pequeña, no es tan pequeña, realmente es bastante notable, ¿no?, entre lo que es una superficie generada por curvas a lo que es una superficie generada por polígonos. Si nosotros queremos hacer una forma tal que así, como os he pintado antes, ¿vale? Voy a hacer una forma así. Fijaros que esto, bueno, pues vendría a ser lo que es un túnel, ¿no?, pero va curvado, toda esta zona va curvada, ¿no? Nosotros crearíamos lo que se llama la sección, que sería este arco, un arco sin más, y un arco final, y crearíamos estos dos rieles, que se suelen llamar, que son, digamos, los caminos, ¿no? Nosotros con el programa en cuestión pincharíamos en una de las secciones, pincharíamos en la otra sección, indicaríamos un riel e indicaríamos el otro riel, y automáticamente el programa nos generaría tracatrá toda la superficie dividida, etcétera, etcétera. Esta superficie, como os dije, como está generada por curvas, pasaría a ser NURBS o Bézier, con lo cual nosotros, cogiendo por cualquier punto, podríamos utilizar un tirador para inclinar o sea, hacer un radio mayor a la curva o deformar a nuestro gusto. Esto con polígonos ya no se haría así, es decir, ya no tendríamos una sección inicial, una sección final y dos rieles. ¿Por qué? Porque los polígonos siempre son de 4, de 3 lados, o N-gon, que ya sería de más de 4 lados, ¿vale? Los N-gon, ojo con ellos, porque a la hora de exportar pueden dar problemas dependiendo del programa al que se exporte. Y para imprimir en impresoras 3D, olvidaros de los N-gons, naturalmente. Triángulos o cuadrados. Nosotros tendríamos que componer toda esta superficie, toda, de cuadrados o de triángulos. Cuadrados todos unos al lado de otros. ¿Qué ocurre? Que las superficies nos van a dar un borde totalmente suave y curvo. En cambio,
los polígonos nos van a dar unos bordes faceteados o poligonales, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de polígonos que nosotros pongamos. Si nosotros ponemos polígonos muy grandes, pues tendremos una forma más bien así, faceteada, ¿no? Haciendo lo que sería la curva. Nosotros veríamos las facetas o las caras haciendo la curva. En cambio, si metemos mucho mayor número de polígonos, pues por supuesto ese faceteado se irá totalmente suavizando. Problema, cuantas más caras tengamos, más va a pesar y mayor problema vamos a tener para poder trabajar, ¿no? con nuestros polígonos, perdón. Ese es el inconveniente que hay, que nosotros normalmente no queremos los objetos faceteados y lo que queremos es bastante suaves, pero al mismo tiempo no queremos perder la flexibilidad que nos ofrece el tener pocos polígonos. Es ahí entonces cuando entra la superficie o superficies de subdivisión, que simplemente, bueno, pues vienen a ser unos modificadores que cada programa trae el suyo con su determinada fórmula matemática para poder calcular esto. Por eso no en todos los programas tenemos el mismo resultado cuando subdividimos. Normalmente suele ser muy parecido, ¿vale? Pero siempre hay una pequeña diferencia, no todos utilizan la misma fórmula ni la misma técnica, entonces, bueno, pues a veces hay alguna que otra diferencia, ¿no? A la hora de subdividir. Además hay muchos tipos de subdivisión. ¿Esto qué es lo que nos permite? Las superficies de subdivisión. Realmente no es un objeto en sí como los anteriores. Realmente es un modificador que se suele añadir encima de, por supuesto, la superficie de subdivisión solamente trabaja con polígonos, ¿vale? Los otros dos, para poder añadirles una superficie de subdivisión, tendríamos que convertirlos a polígonos. Dependiendo del programa que usemos, pues nos permitirá pasarlo a polígonos o no. Las superficies de subdivisión, pues como os digo, es aquello que nos permite subdividir un objeto generado por polígonos, como por ejemplo este que os estoy mostrando aquí, y queda totalmente suave, pero al mismo tiempo nos mantiene el pequeño número de caras que nosotros tenemos, ¿vale? Es un poco complejo de comprender, sería cuestión de verlo. En este curso pues no lo vamos a ver porque tengo que daros la mala noticia de que SketchUp no tiene superficies de subdivisión. Hay un plugin externo que se puede conseguir por ahí que trabajaría con superficies de subdivisión, pero ya estamos hablando de un añadido externo, ¿vale? Como os dije al principio, el curso va a ser solamente sobre SketchUp tal como viene, sin plugins ni añadidos. Luego ya al final ya veremos qué plugins o qué historias pues son necesarias comentar o visualizar, ¿vale? Bueno, pues simplemente esto era lo que quería comentaros. Espero que os haya quedado un poco más claro los diferentes objetos que tenemos en el mundo del 3D y sus diferencias o sus utilidades, ¿no? Naturalmente cada uno tiene sus propiedades, sus utilidades y por supuesto también tiene sus inconvenientes. Las superficies, por ejemplo, son muy complejas de utilizar porque tenemos primeramente que hacer la estructura alámbrica. Y bueno, cuando por ejemplo es una cosa como un túnel o algo sencillo no hay mucho problema, pero cuando la cosa se complica, son objetos complejos, generar esas superficies inalámbricas es bastante complicado. Luego, para generar la superficie es evidente que no tiene que haber vértices abiertos, o sea, todas las curvas tienen que coincidir perfectamente unas con otras y tienen que estar cerradas. A nada que entre esta y esta haya hueco, ya no nos generaría la superficie. También depende mucho del programa, porque por ejemplo Maya es capaz de generar una superficie aunque las curvas no lleguen a tocarse, digamos que ya lo da él por hecho, ¿no? Pero otros, como por ejemplo 3D Studio, yo que sé, hay muchos de superficies que trabajan con superficies como Rhino, por ejemplo, también, pues son más exigentes y nos exigen que tienen que estar los vértices cerrados por narices, ¿vale? El tema de sólidos, por ejemplo, pues los sólidos van mucho más allá. Como ya os dije, no se pueden dejar abiertos porque es imposible, no se pueden intersecar entre ellos, sí se pueden hacer operaciones booleanas de resta y suma, pero nunca pueden ser huecos. O sea, hueco puede ser, pero tiene que tener espesor, es decir, no puede ser una caja vacía, tiene que tener
grosor, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. No puede existir algo totalmente plano que no tenga espesor dentro de los sólidos. Luego los polígonos, pues evidentemente también no pueden estar abiertos, pero no sería lo más adecuado. Pueden interseccionarse entre sí y no pasaría nada, pero tienen el inconveniente de que facetean mucho. De ahí que utilicemos la superficie de subdivisión, ¿vale? Para suavizar eso y seguir manteniendo el mismo número de polígonos, no tener que dividir esto en 300.000 polígonos para conseguir que sea la curva perfecta, porque luego, claro, 300.000 polígonos, manejarlos, poder moverlos o lo que sea, pues va a ser muy complicado. Bueno, pues vamos a pasar nuevamente voy a no guardar esto, vamos a pasar nuevamente a SketchUp. Y aquí vamos a ver de inmediato, pues cómo podemos trabajar, ¿vale? Como os había dicho, tenemos esta pequeña pieza. Si yo borro una de las caras, fijaros lo que os comentaba antes, pasa a ser totalmente hueca. Y como veis, los objetos no tienen ningún tipo de espesor, ¿vale? Esto son superficies hechas con polígonos, ¿vale? De 4 lados o más. Como ya os dije, SketchUp solamente trabaja con polígonos, ¿vale? No tiene opción de subdivisión, no tiene opción de curvas Bezier, ni curvas nulls, ni superficies. Sí os digo, como ya comenté, que hay plugins por ahí para todo ello, pero ya son cosas externas que hay que ir añadiendo y desconozco qué tal funcionan. La base del curso pues es eso, aprender SketchUp sin necesidad de utilizar nada externo. Bueno, vamos a ello. Tenemos una herramienta, esta de aquí de abajo, que es una de las pocas que nos falta ya por ver dentro de esta paleta. Tenemos una herramienta que es esta, la de plano de sección. Cuando pinchamos en ella, fijaros que nos sale este peculiar plano verde semitransparente con unas flechas indicando la dirección supuestamente de corte, ¿no? Si nosotros pasamos por encima de nuestro objeto, fijaros que se adapta a cualquier cara o polígono, ¿no? Y bueno, lo que nos pide aquí abajo, en la barra de información, nos dice que necesita que situemos el plano en una cara. Bueno, pues si hacemos clic aquí directamente, fijaros que me secciona, ¿no? Me ha hecho una sección, desaparece esta cara allá donde yo hice clic. Digamos que esto es un plano de sección o de corte. Si yo selecciono el plano de corte, cojo la herramienta mover, yo puedo mover este plano de corte allá donde yo quiera. Fijaros que puedo moverme libremente ya que el plano va en la dirección de las flechas que bien indica, ¿no? Yo puedo ir avanzando y como veis me va cortando. El pequeño inconveniente que tengo es que como SketchUp está creado a partir de superficies, fijaros que me secciona, pero claro, quizás lo que estoy viendo no es lo que yo me esperaba, ¿no? Me esperaba quizás que esto estuviese relleno o que tuviera cierto espesor. Bueno, pues no es así, esto es lo que vamos a ver y esto es las secciones que hace, ¿vale? Nosotros podemos utilizar tantas secciones como nosotros queramos. Por supuesto, esto, si nosotros seleccionamos el plano de sección y le damos a suprimir, suprime y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Lo que decía, nosotros podemos utilizar tantos planos de secciones como queramos, pero solamente podemos tener activo a la vez uno, ¿vale? Solamente podemos tener activo uno. Fijaros que si yo ahora añado otro en esta dirección, automáticamente se me activa este, pero se me desactiva el otro. Para activar el otro, solamente tengo que hacer doble clic sobre el plano que quiero activar y ya se activa, ¿vale? Pero desactiva el otro. Ya veis que puedo pasar de uno a otro. ¿Cómo puedo hacer para poder tener más de 2 planos de corte a la vez? Bueno, pues no me queda más remedio que ir generando grupos o componentes en tal caso. Lo recomendable sería grupos. Seleccionar todo, incluido el plano de corte que tenemos, y le doy a crear, a crear grupo. Una vez que le doy a crear grupo, por defecto, y no sé muy bien por qué, se me desactiva el plano de corte. Entonces tengo que volver a entrar en el grupo, volver otra vez a activarlo, y salirme, y no sé por qué ahora pues no está actuando. Vamos a ver. No tengo muy claro qué pasa. Bueno, muy curioso, sí señor.
Vamos a meter esto más para adentro. Vemos que ahora está desactivado, lo activo. Ah, ha pasado algo. Claro, sí, bueno, perdón. Un fallo mío. Voy a deshacer. A ver, voy a deshacer. Ahí, vale, perfecto. Fue un fallo mío, evidentemente. ¿Qué otra cosa podía ser, no? Lo que sí, antes de generar el grupo, una cosa que se me olvidó, es obligatorio prácticamente desactivar el grupo, desactivar la sección. Para desactivarla, doble clic sobre el plano, ¿vale? Ya veis que ahora no me está haciendo la sección, aunque el plano está aquí. En cuanto doy otra vez doble clic, activo esa sección. ¿Por qué digo que para crear el grupo es recomendable desactivar la sección? Porque si os disteis cuenta, cuando creé el grupo, me aparecía la cara que estaba borrada, que estaba seccionada, ¿no? Esta cara que desaparece de aquí me volvía a aparecer al generar el grupo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esto activado y yo hago una selección de todo esto y genero un grupo, me está generando el grupo solo de lo que veo. Aquello que el plano corta no pasa a formar parte del grupo, entonces se queda fuera. Al quedarse fuera, una vez que se queda fuera, este objeto pasa este plano pasa a cortar lo que hay dentro del grupo. Y como lo que ya estaba cortado se quedó fuera del grupo, pues vuelve a aparecer. Por eso lo veía como cerrado. Estaba funcionando, pero estaba fuera, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es desactivar el plano de corte, seleccionarlo todo, ahora sí, y crear el grupo. Una vez creado el grupo, yo entro dentro del grupo, haciendo doble clic, activo el plano de corte y ahora me salgo del grupo y ahora sí que funciona, ¿vale? Cuidado con eso porque yo mismo lo sé y ya veis que me equivoqué y lo hice mal, ¿no? Mucho cuidado porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algo así, voy a seccionar esto por la mitad y voy a extruir esto y voy a extruir esto otro, ¿vale? Luego tengo que hablar unas cosas sobre las normales también. Fijaros que yo ahora, bueno, voy a pasar a rayos X para ver lo que selecciono. Yo ahora selecciono esto, pulso botón derecho y le digo ocultar, ¿vale? Yo oculto eso. Si yo ahora cojo y genero un grupo con esto, crear grupo, él me genera un grupo de eso, pero cuando yo cojo, pulso y voy a edición, mostrar todo, para ver todo lo que había ocultado, fijaros que el grupo me lo hizo de aquello que yo tengo visible. Sin embargo, lo que no tengo visible, tenía oculto, me lo dejó fuera del grupo. Lo cual, pues, claro, me puede causar el problema de que digo yo, yo pensé que tenía el grupo completo y resulta que ahora lo tengo roto, ¿vale? Mucho cuidado con eso. A la hora de seleccionar los grupos, acordaros de tener activo todo lo visible, todo lo que esté invisible, y acordaros también de desactivar todas las secciones que tengáis activadas, porque lo que está cortando no va a entrar dentro del grupo porque no se selecciona, claro está, no está visible, no se selecciona. Bueno, desactivamos rayos X. Ya tenemos hecho el grupo, el corte está dentro del grupo, pues entonces yo ahora podría hacer aquí otro corte y queda totalmente activo, por ejemplo aquí. Ya veis que me está haciendo el corte este. Yo desactivaría este corte, entraría dentro de este otro, desactivaría este también, saldría fuera y ahora con todo esto generaría otro grupo. Crear grupo, entro dentro, activo este, ahí está. Entro dentro del grupo, activo este otro, me salgo fuera de todos los grupos y como veis tengo activos todos los cortes que tengo. Y como como tengo otro grupo, pues podría volver otra vez a hacer otra sección, ¿vale? Pero la manera de poder hacerlo es así, ir generando grupos unos dentro de otros, ¿vale? Para ir pudiendo tener más de un grupo activo y visible a la vez, si no, no hay posibilidad. Esto es muy útil, lo veremos más adelante cuando veamos las escenas. Cuando veamos las escenas veremos esto, cómo funcionan los planos de corte en animación y todo eso, que os va a gustar bastante, ya veréis. Bueno, pues esto es lo que tenemos de los planos de corte. Voy a borrar todo esto y voy a dibujar aquí otra cosa. En este caso vamos a dibujar un tubo, un cilindro.
lo que vendría a ser, pues vamos a suponer que es una columna. Acordaros que yo puedo seleccionar la parte de arriba y con la herramienta de escalar, pulsando Alt en el teclado, yo puedo hacer esto, ¿no? También lo podría hacer con la cara de abajo. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo en el medio? Es decir, yo quiero hacer que esto venga tal que así, o sea, que haga una cosa así. Voy a dibujarlo, ¿vale? Quiero que tenga este espesor aquí, en el medio, ¿vale? ¿Cómo me arreglo para hacer eso? Cuando solamente no tengo nada aquí que pueda yo coger, con lo cual necesito añadir una sección aquí, una división. ¿Cómo me arreglo para poder hacerlo? Bueno, hay varios métodos, la verdad es que hay bastantes. El más recomendado sería utilizar un plano de sección, pero bueno, vamos a ver los otros métodos que hay. Uno de ellos, bastante lento, sería ir a ver y mostrar la geometría oculta. Una vez que mostramos la geometría oculta, vemos las aristas, como podéis ver aquí, vemos las aristas ocultas. Entonces una de las opciones pues sería con la herramienta de dibujar, desde el punto medio, ir dibujando pequeños segmentos, ¿vale? Pequeños segmentos hasta poder tener todo el círculo completo, lo cual es un coñazo y en muchas ocasiones pues se engancha a cosas que no quiero que se enganche. Bueno, habría que completarlo completo, no lo voy a hacer porque es un verdadero tostón, y una vez que lo tenga completo entonces sí ya podría seleccionar esta sección y como veis ya podría escalar y deformar el cilindro, ¿no? Pero es muy lento y bastante tedioso de hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues me generaría, cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a colocarnos en una vista superior, vamos a ponernos en proyección paralela, cuando yo cojo y empiezo a hacer varios segmentos, todos así, voy traca, 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 cuando llegue al final a cerrar, pues me va a generar esta cara en el interior. Claro, no puedo tener una cara en el interior. No tiene ningún sentido, ¿no?, que un objeto sólido tenga algo en el interior. Tendría que borrar esa cara. Bueno, vamos a ver más métodos. Otro método sería crear un plano, quizás más rápido que el anterior. Selecciono el plano, lo muevo a la altura más o menos del medio por donde quiero hacer el corte, me pongo en una vista superior y simplemente hago que se interseccionen ambos, ¿vale? Fijaros cómo está. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar los dos objetos, botón derecho, y en donde pone intersección de caras decirle o bien con el modelo o bien con la selección. En este caso sería con la selección porque filtro respecto al resto de objetos que pueda tener en pantalla. En este caso solo tengo dos, pero si tuviese más, al poner con el modelo actuaría con todos. En este caso solo quiero con la selección. Fijaros que cuando le doy con la selección ya me genera el corte ahí. Lo único que tendría que hacer es borrar el sobrante del plano y automáticamente tengo todo alrededor ese corte que yo quería, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo me pongo en rayos X, fijaros que aquí hay una cara interna. Y esta cara interna, cuando nosotros creemos un componente, nos va a dar problemas, porque no es un sólido. Ya lo veremos dentro de un ratito lo que quiero comentar. El caso es que esta cara no puede estar aquí, hay que quitar esta cara. Si yo cojo y selecciono esto y borro, me estoy borrando las aristas que yo quería, con lo cual esto no me sirve. Si trato de seleccionar la cara interna, me va a ser un poco complicado, porque como veis me está seleccionando las caras de fuera. Entonces la única opción que tengo para poder seleccionar esa cara de dentro es ocultar todas las aristas, porque no quiero borrar arista ninguna. Me voy a estilos y le digo fuera las aristas. Entonces ahora selecciono solo la cara, la borro, perdón, creo que he borrado las aristas también, correcto, porque tenía, vaya, esto fuera, hay que desactivar las aristas y hay que desactivar también el perfil, que es el contorno negro que veis ahí que se regruesa, ¿no? Si oculto todo, automáticamente ya puedo seleccionar esta cara que está aquí, borrarla, ahora puedo ir a ver, activar nuevamente las aristas y nuevamente el perfil. Y fijaros cómo tengo aquí mi sección. Me salgo de los rayos X, voy a desactivar nuevamente lo de geometría oculta, no me interesa ver la geometría oculta. Bueno, para hacer esta operación no era necesario tenerlo activo.
Y entonces ahora ya puedo coger la herramienta escalar y pulsando nuevamente Alt para escalar desde el centro, pues ya podría hacer lo que os comentaba antes, ¿vale? Esta especie de deformación. En ambos sentidos, en el sentido pues que yo quiera, ¿de acuerdo? Más métodos para poder hacer esto, porque como veis este método pues no está mal, pero me genera esa cara interna que tengo que andar borrando. Dependiendo de la complejidad, pues puede ser un tostón, ¿vale? Otro método, quizás el más sencillo, es seleccionar bien este o bien este otro, y con la herramienta de mover, hago clic, yo puedo mover esto, pero si mantengo pulsado Alt, lo que hago es un duplicado, ¿vale? Hasta aquí lo habíamos visto. Si yo hago un duplicado y lo llevo al punto medio por ahí, automáticamente ya tengo la división metida ahí. Y ya puedo deformar esto sin ningún tipo de problema. Esto a su vez tiene la ventaja, si os fijáis, de que no hay cara interior, ¿vale? Hay la arista, pero no hay cara interior, porque yo lo que moví fue solamente la arista. Si muevo la arista y la cara interior, pues me generaría, claro está, una cara interior ahí, pero no es lo que yo quiero, yo solamente quiero la arista. Inconveniente de esto, o sea, de este método más bien, es que si yo ahora hago esta deformación, manteniendo pulsado Shift para que me la haga, no Shift, no, es Control, perdón, Control Alt para que me lo haga desde el centro y Control para que me lo haga proporcional. Si yo hago esto, y tengo esta figura, y yo ahora quiero añadir otra subdivisión aquí, no me serviría el método de duplicar. ¿Por qué? Pues porque hago un duplicado de este, pero el duplicado que me hace, como veis, es del mismo tamaño. No se va adaptando, digamos, a la arista que tiene mi figura. Entonces ese sería un inconveniente. Nos serviría para cosas perfectamente rectas, pero no nos serviría para cosas que ya tienen una forma inicial y una forma final distinta, ¿vale? ¿Qué método usaríamos entonces para poder hacerlo todo? Bueno, pues utilizaríamos el plano de sección, que es sin duda el más rápido y el mejor. Simplemente hago clic sobre la cara en la que quiero ir, en la dirección que quiero ir, selecciono el plano de sección, lo muevo hasta donde yo quiera, ahora mismo me está haciendo la sección, no importa, hago doble clic para desactivar la sección y lo único que hago es pulsar botón derecho y decir crear grupo de corte. Automáticamente, como veis, me crea, ya puedo borrar el plano, me crea un grupo de corte aquí. El único inconveniente es que si yo deformo esto ahora, fijaros que solamente me deforma eso. ¿Por qué? Porque es un grupo. Tengo la necesidad de pulsar el botón derecho y explotarlo, para que ahora ya sí pase a ser forma del, o sea, forma no, parte del cilindro. Entonces cuando yo selecciono esto, automáticamente con Shift, con Alt y con Control, con Alt desde el medio, Control, no sé por qué ahora no me está funcionando, vamos a ver. Bueno, hombre, perdón, hoy estoy un poco patoso. Ahí está. Con Alt para que vaya desde el centro, yo puedo hacer la deformación igual que la hice antes, pero si ahora quiero añadir otra sección aquí, para hacer otra deformación, cojo el plano de sección, clic ahí, me muevo hasta donde yo quiero, por ejemplo, por ahí. Importante desactivar el plano de sección para saber más o menos por dónde voy a cortar. No es necesario, ojo, no es necesario, pero sí conveniente para saber dónde estoy colocando el plano, ¿no? Porque si lo activo, pues como me corta toda esa parte, no sé realmente a qué altura estoy desde arriba, ¿no? Doble clic para desactivar, botón derecho, crear grupo de corte, me crea el grupo de corte, ya puedo borrar el plano o dejarlo ahí, me da igual, botón, selecciono el grupo, botón derecho, explotar, escalar, con Alt ya podría modificar y deformar esto a mi gusto, ¿vale? Estos serían los métodos que hay para poder añadir secciones a nuestros objetos. En este caso lo hemos hecho con un cilindro, pero lo podríamos hacer con la figura que os plazca, ¿vale? El mismo método, el mismo. Otra cosa, sobre el plano de sección, vamos a quitar esto. Si nosotros tenemos más figuras aquí, bueno, voy a dibujar otro rectángulo aquí, con la forma que tenga, da igual, voy a moverle un poco la arista para variar,
el aspecto, ¿vale? O una cosa así. Bueno, si yo cojo un plano de sección y yo digo, quiero seccionar este en esta dirección, ¿qué ocurre? Que me lo está seccionando todo aquello que va pillando el plano. Todo lo que tengo en pantalla pasa a ser seccionado, nada más el plano lo pilla, como podéis ver. Me está seccionando el objeto que yo pinché, me está seleccionando esta especie de jarrón que hice y me está seccionando el otro cubo que hay al otro lado. ¿Cómo puedo hacer para que solamente me seccione un único objeto? Bueno, pues el truco pasa por, como os dije antes, seleccionar todo, crear un grupo, entrar dentro de ese grupo y entonces ahora sí aplicar el plano de sección al objeto que yo quiero seleccionar. Como veis, ahora solo me secciona el objeto al que pertenece ese grupo y no los otros, ¿vale? Ojo con eso, porque si no creáis un grupo con aquello que queréis seccionar, os seccionará todo lo que esté en pantalla, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a objetos que podemos seccionar y divisiones. Tenemos luego otra cosa más, por cierto, que no os comenté, que es, acordaros que si yo voy dibujando, hago clic, 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 él siempre me está pidiendo una línea, ¿vale? Si yo solamente quiero hacer una línea y no quiero que me siga pidiendo líneas, lo único que tengo que hacer es hacer un clic y no soltar, sino arrastrar en la dirección que yo quiera, sin soltar el botón, y en el momento que suelto ya me creo una línea y no me pide más, ¿vale? Puedo hacer líneas totalmente sueltas solo con arrastrar sin soltar. Soltar ya cuando ya digo quiero esa línea, ¿vale? Esto es muy útil para poder dibujar cualquier cosa, porque de la otra manera tienes que andar pulsando y botón derecho, escape o algo de esto, ¿no? Para poder salir de esa herramienta. Eso fue un detalle que no os comenté cuando expliqué la herramienta de dibujar, y bueno, que explico ahora porque me acordé el otro día y dije, esto tengo que contarlo. Más, vamos a dibujar algo aquí y vamos a meterle aquí pues algo así. Voy a restar esto, hasta aquí todo bien. Vale, ¿qué ocurre si yo quiero dibujar algo aquí? Uno de vosotros me preguntaba un día de estos que cómo se podía dibujar pues en un plano inclinado, porque tú cuando empiezas a dibujar aquí, coges y empiezas a dibujar y tú crees que vas en el contorno, porque fijaros que si nos fijamos por los colores no hay ningún tipo de problema. Fijaros que se está poniendo de color rosa. Esto quiere decir que va justamente orientado a la inclinación que tiene este plano. Pero si yo me muevo un poquito, a ver si lo consigo, que me salga mal, como normalmente suele pasar. Parece ser que ahora no quiere salirme el color azul. Ahí. Bueno, yo aquí puedo, fijaros que está el color azul. Si me fijo en el color, me estoy dando cuenta que no estoy dibujando sobre la cara, sino que estoy subiendo perpendicularmente al plano del suelo, ojo, no al plano que está inclinado. Si yo dibujo así, puedo llegar a pensar que estoy dibujando sobre esta superficie. Si me fijo en los colores, me doy cuenta de que no, pero lo normal cuando uno está trabajando es que dibuja rápido y lo que menos haces es fijarte en los colores. Fijaros cómo está la cosa, ¿vale? Como os decía, perpendicular al plano que tenemos en el suelo, no a este que tenemos aquí. Y la idea era que estuviera paralelo a este plano. Para que no nos suceda esto, que nosotros pensamos que estamos dibujando sobre el plano y realmente nos está pintando en azul que está subiendo para arriba, hay un método que es este pequeño icono de ejes, ¿vale? Nosotros podemos colocar los ejes allá donde queramos y con la orientación que nosotros queramos. Si nosotros queremos dibujar sobre esta superficie, hacemos clic sobre el plano de ejes, sobre el botón de ejes, y automáticamente nos pide un punto. Voy a darle este de aquí de arriba, porque quiero ahora que las X vengan en esta dirección, que las Y vayan en esta dirección y las Z, bueno, pues hacia arriba, ¿no? Entonces yo ahora sin ningún tipo de problema ya puedo dibujar aquí libremente y sé que solamente me tiene que dibujar líneas de color verde y de color rojo. En caso de que me las pinte azul, sé que estoy subiendo para arriba, ¿vale? Fijaros que no voy a tener ningún tipo de inconveniente en dibujar cualquier forma y esto me va a facilitar
a la hora de trabajar. No es necesario utilizar esta herramienta, pero cuando estáis empezando a dibujar es muy útil porque evitáis problemas como los que mostré anteriormente, de que creemos que estamos dibujando inclinados sobre esta cara, como estoy dibujando yo ahora, y en cambio lo que estamos es subiéndonos en Z, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Para devolver nuestro eje de coordenadas a su origen, tenemos que pulsar el botón derecho justo en el centro del eje de coordenadas. El problema es que si tenemos el eje superpuesto encima de un objeto, nos va a dar las propiedades de ese objeto y no las propiedades del eje. Con lo cual el truco pasa por pinchar otra vez en el botón de ejes, en un espacio limpio, libre de objetos, clic, clic, clic para poner el eje ahí, nos da igual cómo esté orientado, porque ahora pulsamos botón derecho en el medio y decimos reiniciar, y automáticamente se nos vuelve al origen, ¿vale? Esta es la forma o método que tenemos de utilizar los ejes para colocarlos orientados a una superficie en la que nosotros queremos dibujar, para no tener el problema de que la línea se nos vaya en la dirección que no queramos. Y que después, cuando orbitemos, nos demos cuenta de lo que estábamos haciendo y ya sea un poco tarde. Porque si el dibujo, bueno, pues son 4 líneas, pues no pasa nada. Pero si el dibujo es bastante complicado, pues tener que volver otra vez a repetirlo porque nos ha salido en la orientación que no es, pues, tela, ¿no? Siempre habrá método de resolverlo, bien rotándolo, bien lo que sea, pero bueno, hay veces que se complica demasiado. Bueno, eso en cuanto a dibujar más. Vamos a ver ahora las operaciones booleanas. Para las operaciones booleanas debemos ir a ver paleta de herramientas, sólidos. Creo que ya lo comenté a lo largo del curso, que hay que, si no tenemos esta herramienta, esta barra de herramientas aquí en ver paleta de herramientas, sólidos, bueno, lo primero que tenéis que mirar es si estáis utilizando el SketchUp Pro o el SketchUp normal. El SketchUp normal me parece que no tiene estas opciones, no estoy seguro porque la verdad es que no lo uso, yo uso siempre el Pro. Si utilizáis el SketchUp normal, pues es posible que estas herramientas no vengan. No obstante, si aún así tenéis el Pro y estas herramientas no salen, probablemente sea porque hay que ir a SketchUp Preferencias. En Windows creo que está en Ventana Preferencias o por ahí, tenéis que buscarlo un poco porque varía de Mac a Windows, varía muchas cosas, porque estos días estuve trabajando en un ordenador Windows con SketchUp y me di cuenta de que hay muchas diferencias, ¿vale? Hay bastantes diferencias. No obstante, a lo largo del curso haré una introducción al SketchUp para Windows, para más que nada explicar las diferencias, porque me he dado cuenta que hay varias y que bueno, que pueden, ¿cómo decirlo?, pueden liar a uno más que ayudarlo, ¿vale? Yo estoy dando las clases en Mac, pero pretendo también darlas en Windows, ¿vale? Lo que os decía, si el panel no sale, nos vamos a preferencias del SketchUp y donde pone extensiones, importante tener activadas las herramientas de aquí. En principio creo que los sólidos ya vienen integrados dentro, con lo cual ya no hay que activar nada, pero bueno, depende de la versión de SketchUp que tengáis, pues sería recomendable que echéis un vistazo aquí si no os apareciese, ¿vale? Voy a cerrar y vamos a ver cómo funcionan las operaciones booleanas. Si yo tengo un objeto cualquiera, por ejemplo un cubo, fijaros que si yo pincho sobre, por ejemplo, esta herramienta que la llama revestimiento y yo me acerco, me sale el signo de negación y me dice que no es un sólido. ¿Cómo lo convierto yo a sólido? Sólido ficticio realmente, porque no llega a ser un sólido como los de AutoCAD o Inventor, como expliqué antes, es decir, sigue sin tener relleno, aunque él lo considere sólido y obtenga las propiedades de un sólido, que es masa, volumen, área, en fin, un montón de cosas que, por ejemplo, una superficie no te daría, ¿vale? Bueno, pues nosotros seleccionamos el objeto y lo convertimos o lo hacemos sólido simplemente con crear un grupo o crear un componente. Cualquiera de los dos me vale. Naturalmente, si lo que vamos a hacer es una operación booleana, lo normal es crear un grupo, porque si creamos un componente, acordaros que se nos guarda en la librería y lo estaríamos estropeando directamente. Entonces creamos un grupo.
En el momento que creo un grupo y pincho aquí, en cualquiera de las operaciones booleanas y me acerco, fijaros que ya me dice que sí, que es un grupo sólido y me pide un segundo grupo de sólidos. Bueno, pues vamos a darle un segundo grupo de sólidos. Voy a hacer otra caja. Destruir. Voy a hacer otra caja, voy a seleccionarla, voy a convertirla en grupo, con lo cual ya es otro sólido, y ahora simplemente me lo voy a llevar aquí. Voy a subirlo un poco y voy a intersecarlo un poco. Voy a traerlo un poco hacia acá. Ahí está, ¿vale? Y ahora tengo esta pequeña intersección. Bueno, esto de que se corta así es tema de la vista, la escala también. Y que estamos en perspectiva... ¿dónde está? Cámara. Que estamos en proyección paralela y entonces digamos que la cámara está demasiado metida y corta, ¿no? Es un fallo de gráfica realmente, ¿no? Y de cámara. No os preocupéis por eso, se soluciona simplemente cambiando a perspectiva isométrica o bien no teniendo los objetos tan grandes, porque esto debe de tener unas dimensiones monumentales, pues 10, bueno, no es tanto, pensé que eran más grandes. Bueno, una vez que tenemos estos dos objetos, ¿vale? Son sólidos. Una vez que tenemos estos dos objetos, ya podemos trabajar con estas herramientas. La primera, revestimiento, nos pide dos objetos. Cuando tenemos, bueno, antes de, no voy a tener seleccionado ninguno, doy aquí a revestimiento, me pide un objeto primero. Yo puedo seleccionar cualquiera de los dos. Como va a ser una operación de unión, me da igual cuál coja primero y cuál coja después. Por tanto, yo cojo este y ahora me pide un 2, le doy a este y automáticamente me los une, ¿vale? Al unirlos, fijaros que si yo doy así a los rayos X, fijaros que me genera el hueco ahí. Voy a deshacer para que veáis cómo estaba inicialmente. Inicialmente está así, como veis, vemos los dos objetos cómo se intersecan, ¿vale? En el momento que pillamos revestimiento y pillamos en 1 y pillamos en 2, fijaros que me hace la unión restando aquello que se interseca, ¿vale? Crea como una especie de agujero interior, ¿vale? Pero nosotros ya tenemos, digamos, la operación booleana hecha y los dos objetos unidos en uno solo. Bueno, voy a deshacer. Eso no. Vaya, hombre, rehacer. Ahí, así lo quiero. Deshice la operación booleana y ahora vamos a ver otra pequeña operación booleana. La siguiente la llama el unir. Bueno, unir hace exactamente lo mismo. Si hago clic en uno y clic en el otro, me hace exactamente lo mismo y como podéis ver aquí, obtengo el mismo hueco de unión. Creo que la pequeña diferencia, no lo he probado, la verdad, creo que la pequeña diferencia entre estas dos, porque inicialmente, como veis, hacen lo mismo, ¿no? Pero creo que la pequeña diferencia que hay es que esta primera, la que es el revestimiento, da igual los huecos que tengamos en nuestra operación, en nuestros objetos, en el momento que hacemos la operación booleana, digamos que no respeta los agujeros. En cambio, la segunda operación, que es unir, esta sí que respetaría aquellos agujeros que puedan tener nuestros objetos. La verdad es que no lo he probado, y no obstante, bueno, pues podemos probarlo ahora, porque si yo cojo y hago esto, sí, vamos a extruir esto, voy a dibujar con equidist mejor. Vamos a hacer un equidist aquí, ahí, y vamos a extruir esta cara, no, esa no, esta. Vamos a extruir esta cara hasta el final para que sea totalmente un hueco. Vamos a ir viendo lo que estamos haciendo. Yo tengo este hueco, ¿no? Selecciono todo, lo convierto en grupo y ahora me voy a traer este sólido para acá, o mejor el grande. Me lo voy a traer para acá, desde, no veo el punto, me muevo un poco, desde este punto lo voy a poner aquí, lo muevo un poco para acá y lo muevo un poco para allá, para que se interseccionen ambos. Quiero dejar más hueco aquí. Ahí. Vamos a ver ahora lo que ocurre con revestimiento y con unir. Vamos a ponerlo así, que creo que lo vemos mejor. Vale, no tenemos nada seleccionado, cogemos revestimiento, seleccionamos este primero, seleccionamos este después, y en principio pues lo unió, ¿no? No pasó nada con el hueco este. Vamos a deshacer y vamos a utilizar ahora unir. Con lo cual cojo este,
y cojo este otro, y aparentemente yo creo que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a deshacer, voy a volver a hacer la operación con este. Sí, hacen lo mismo. La verdad es que no entiendo, no tengo muy claro qué diferencia hay entre una y otra. Si alguno de vosotros lo sabe o es capaz de averiguar qué diferencia hay entre ellas. Yo pensé que una respetaría, por culpa del dibujo que te pone aquí, más que nada, que respetaría los agujeros y la otra quizás lo tapase todo, pero veo que hacen exactamente lo mismo una que la otra, con lo cual no tengo muy claro qué diferencia hay entre revestimiento y unir. Si alguno de vosotros lo sabe, pues agradecemos que lo comente. Yo la verdad que no puedo deciros qué diferencia hay porque no la sé. Por tanto, ya que hemos hecho la prueba y la prueba pues ha sido un fracaso, vamos a continuar viendo operaciones booleanas. La siguiente, que es de intersecar, bueno, esta también da igual qué objeto pillemos primero y cuál pillemos después. Lo único que va a quedar, digamos, que es aquello que los dos objetos, o sea, aquello que hay donde los dos objetos se intersecan, ¿vale? Sin más. La siguiente operación booleana es la de sustraer. Esta sí que es importante cuál seleccionemos primero y cuál seleccionemos después. El primero que hay que seleccionar es la herramienta que va a hacer de cuchillo. Y la segunda que hay que seleccionar es aquella que va a hacer, vamos a decir, de pan. Yo quiero que a esta quiero cortarle esta. Entonces esta va a ser el cuchillo y esta va a ser mi pan. Por tanto, cuchillo primero, pan después, y ya está, pan cortado, ¿vale? Ya tengo el hueco ahí cortado. Si yo quiero hacerlo al revés, voy a girarme así para poder ver lo que va a hacer. Si yo quiero que esta sea la que se va a cortar y que este sea mi cuchillo, pues este primero, que va a ser el cuchillo, y este después, que va a ser el que va a ser cortado. Y automáticamente es cortado. Si nosotros hacemos aquí, mejor que aquí, vamos a hacerlo aquí. Yo extrusiono esto hasta que pase para allá y que sobresalga por acá, ¿vale? Lo selecciono todo, lo convierto en grupo para que sea un sólido y yo ahora cojo y digo restar. Quiero que este sea mi cuchillo y que este sea mi pan. Automáticamente me hace el agujero de lado a lado, como podéis ver. Si lo hago al revés, como hice anteriormente, cojo resta y digo, quiero que este sea mi cuchillo y que este sea mi barra de pan. Automáticamente pues me corta, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Ahora que lo estoy pensando, a ver si quizás, vamos a probar este primero y este después, nos hace esta unión. ¿Qué ocurre si ahora uso este? Pues nos hace la misma unión. Tampoco. No tiene nada que ver. No sé la diferencia entre estos dos. Si alguno la sabe, como he dicho, que nos la cuente. La verdad es que solamente es buscar información, pero bueno, no lo he hecho. Os pido disculpas, pero no lo he hecho. No obstante, lo haré y me enteraré qué diferencia hay entre estas dos y os comentaré. Bueno, las dos siguientes, recortar y dividir, son realmente sencillas. Recortar, en principio suele dar un poco... Me parece que también tiene que ver el orden de selección. No estoy seguro ahora mismo. Bueno, vamos a seleccionar esta como cuchillo y esta como pan. Y, como veis, aparentemente parece que no hizo nada, ¿no? Pero si yo ahora cojo las piezas y las muevo... No hizo nada, no hizo nada, correcto. Algo no puse yo bien, vamos a ver. Cojo esta y cojo esta. Ahora sí, es que no había seleccionado una de ellas. Bueno, aparentemente parece que no hizo nada, aunque ahí vemos que sí se hizo algo. Bueno, seleccionamos esta pieza, la movemos y como veis me ha cortado el hueco, pero no desaparece el cuchillo, que sería esta pieza, sino que se mantiene aquí para poder utilizarla en cualquier otra cosa, ¿vale? Es la pequeña diferencia. Digamos que hace lo mismo que sustraer, sustraer hace lo mismo, recortar hace lo mismo que sustraer, con la diferencia de que el cuchillo no desaparece, sino que se queda aquí, ¿vale? Es la pequeña diferencia, digamos. Voy a deshacer todo y ahora vamos a ver la última, que sería dividir. Dividir
También es importante saber cuál va a ser el primero y cuál va a ser el segundo. En este caso quiero que este sea el cuchillo y este el acuchillado. Y como veis también parece que hizo poca cosa. Sin embargo, si nosotros ahora cogemos esta herramienta y la movemos, fijaros que también está cortada. Pero al mismo tiempo también está cortado el cuchillo y nos coge y nos deja la pieza que, digamos, sería la extracción, ¿no? lo que va a extraer de cada uno de los lados. Con lo cual esta herramienta es resta de cuchillo y de cortador, de ambos, y también nos obtiene o nos deja aquí el objeto que se corta, el volumen, digamos, que se cortaría, ¿no? Para poder utilizar en otras cosas. Bueno, pues eso es todo respecto a las operaciones booleanas. Como veis, pues es muy útil para poder hacer agujeros, huecos, en fin, cortes de todo tipo, etcétera, etcétera. Cosas que son ya más complejas, ¿no? Porque fijaros que aquí, evidentemente, yo podría coger, entrar en el grupo este, dibujar aquí un círculo, extruirlo, y si yo lo paso de lado a lado, pues tengo el inconveniente de que, bueno, me genera esto, ¿no? Claro, esto no es lo que yo quiero. Naturalmente puedo seleccionarlo todo, pulsar el botón derecho, ir a interseccionar de caras y decirle con la selección. Y entonces ahora borrar el restante, que sería todo esto, ¿vale? Y las caras estas que quedan por aquí, que sería una intersección de todo ello, y automáticamente, bueno, pues ya tengo el agujero. Pero conlleva tener que hacer una operación primero y luego ir borrando restos. En una cosa tan simple como esta, no fue difícil, aunque sí más largo que hacer una operación booleana, pero en cosas más complejas, entre superficies más complejas, es muy complicado saber qué es lo que tengo que borrar y qué no. Entonces, digamos que no es lo más adecuado. Lo ideal, pues, es coger y utilizar una operación booleana, en este caso cuchillo este y pan este, y ya veis que me hace lo mismo, pero con solo 2 clics, sin tanto rollo y sin tener que borrar nada, lo cual pues es muy útil. Otra cosa que os quiero comentar sobre las operaciones booleanas es que si yo ahora a este objeto, mucho cuidado, cuando hablamos de sólidos, como bien os dije al principio, los sólidos se supone que son sólidos, es decir, no están huecos por dentro. Entonces un sólido no puede contener nada dentro. ¿Qué ocurre si yo cojo y dibujo esto así? Quiero cortar este sólido por aquí, a ver si consigo hacerlo perpendicular, hombre. Ahí está. No sé por qué no me lo estaba trazando. Por ahí voy a poner rayos X para poder seguir dibujando sin tener que, digamos, andar orbitando, ¿vale? Con rayos X ya veis que puedo engancharme a puntos que de otra manera no vería. Bueno, lo que os decía, cuando dibujamos algo así, nos aparece aquí esta cara, ¿vale? Esta cara aquí dentro. Esto nos corrompe el sólido ya, porque un objeto sólido no puede contener un plano o una cara dentro. No tiene ningún sentido que un objeto totalmente macizo tenga nada dentro. Es imposible en la realidad. Entonces yo me salgo del grupo y, como veis, bueno, aparentemente no pasa nada, simplemente tengo el objeto dividido, como lo podría tener sin problemas, pero si yo ahora creo aquí un cubo cualquiera, lo convierto en grupo, lo cual quiere decir que pasa a ser un sólido, me lo muevo aquí, ahí está, lo meto para adentro, lo muevo un poco para aquí y lo voy a bajar un poco, porque ahora quiero a este cubo restarle este, ¿vale? Entonces yo cojo operación booleana de sustracción, me acerco aquí y ¿qué pasa? Me dice que no es un sólido. Este sí, me lo reconoce como un sólido, pero este me dice que no es un sólido. Lo observo, es un grupo, puedo entrar dentro de él, es un grupo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué me dice que no es un sólido? Bueno, no es un sólido porque no tiene ningún sentido que exista esta cara aquí dentro. Si es sólido, no puede haber nada en su interior. No tengo más remedio que ir a estilos de aristas, desactivar las aristas, ir nuevamente a estilo de aristas, desactivar el perfil, seleccionar este polígono que tengo aquí dentro, suprimirlo
Y ahora volver otra vez a ver estilo de aristas, activar nuevamente las aristas, ir a ver estilo de aristas, activar nuevamente los perfiles. Sigo teniendo la sección ahí, pero no tengo, digamos, la cara interna. Salgo del grupo, quitamos los rayos X y ahora cojo nuevamente la operación booleana y ahora sí que me lo reconoce como un sólido. Clic aquí, bueno, me equivoqué, perdón. Tendría que ser el cuchillo este. Quería a este restarle este. Por tanto, este cuchillo, este pan. Y automáticamente me lo resta, como podéis observar. Si os fijasteis, cuando hago una operación booleana, las aristas que yo creé, como están abiertas, inmediatamente me las eliminó, ¿vale? Es una cosa un poco peculiar. Muchas veces pues queremos tener esas aristas aquí colocadas, pero bueno, la operación booleana, inmediatamente que hacemos la operación booleana, aquellas aristas que no tienen una cara, o sea que no están unidas por una cara, nos las elimina. Con lo cual tendríamos que volver otra vez a dibujarlas, ¿vale? Pero borrando la cara interna. Con caras internas, un objeto sólido deja de ser sólido, aunque tengamos un grupo hecho. Bueno, pues hasta aquí el curso, el capítulo número 10, y nos vemos en el siguiente, que será ya el 11. Estamos muy cerca de la docena. Bueno, pues nada, hasta la próxima.